visto el tema 17 sobre la organización de la judicatura laboral. Pero ahora vamos a hacer una consideración especial sobre los procedimientos laborales ante el Ministerio de Trabajo. Oh. Ustedes saben, los procedimientos laborales ante el Ministerio de Trabajo son importantes porque muchos, digamos, no conocen, no hay un código procesal del trabajo y porque en otros casos son distintos trámites. Hay que diferenciar la reincorporación del resto de las denuncias. ¿Ya? La que se mide, de hecho, mami. En ese marco, la ¿Qué cosa Constitución mirando? Ah, La luna está mirando de allá. ¿Cómo se resuelven los... No. ¿Cómo se me imagina el pobre pesito? Bien, lo que decíamos era básicamente que el Estado debe resolver los conflictos laborales. Y los conflictos laborales se resuelven en materia laboral no solo ante los jueces de trabajo, sino también ante organismos administrativos. Eso es muy importante que conozcamos porque la mayor parte de los empleadores lo que nos plantean es que toda diferencia entre los trabajadores y los empleadores debería ser resuelta ante un juez de trabajo. Pero para ello debemos precisar el artículo 50 de la Constitución Política del Estado. ¿Quién me puede leer, por favor, el artículo 50? Doctor. Adelante, compañera. Artículo 50 de la Constitución Política del Estado. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. Muchas gracias. Bien, como ha leído Camilet, el Estado debe resolver los conflictos emergentes de las relaciones laborales. Pero esos conflictos se resuelven mediante tribunales y organismos especializados de carácter administrativo. Por lo tanto, los tribunales son los que hemos visto en la anterior clase, que se refieren a los jueces de trabajo y en su segunda instancia las salas sociales en la Corte Departamental de Justicia, ¿no? En los tribunales departamentales de justicia y en el recurso extraordinario de casación o nulidad por ante
la sala social del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no solo pueden resolver los conflictos ante los jueces de trabajo, también los conflictos pueden ser resueltos ante organismos administrativos. Y esos organismos administrativos son el Ministerio de Trabajo. Ya habíamos visto con ustedes que los conflictos colectivos, por ejemplo, emergentes de un pliego de reclamaciones y de peticiones, pueden llegar hasta la fase del tribunal arbitral y mediante un laudo arbitral ser resueltos. De modo tal que en esa instancia puede darse esa resolución del conflicto. Aparte de los conflictos colectivos, hay lo que nosotros conocemos como los inspectores de trabajo, que atienden los problemas laborales, velan por el cumplimiento de las normas. Por lo tanto, una primera conclusión que podríamos emitir es señalar que los conflictos producto del incumplimiento o de quien considera que se esté bien cumpliendo las normas laborales no necesariamente son resueltos en la vía judicial, sino también pueden ser atendidos por el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Para ello, vamos a ver cómo se resuelven esos conflictos, ¿sí? Mediante las jefaturas departamentales de trabajo y pues vamos a analizar dos casos. Primero, los trámites de reincorporación por denuncia de despido injustificado. Entonces, ese es un trámite muy importante que tiene que ver con el derecho al trabajo. Cuando hay una denuncia de despido injustificado y posterior e inmediata demanda de reincorporación, el Ministerio de Trabajo tiene competencia para atender estos casos llamados de reincorporación. Lo que vamos a aprender es cómo se hace ese trámite. Y en segundo lugar tenemos los otros trámites, aparte de la reincorporación, que se refieren a pago de salarios, derechos laborales, beneficios sociales, pago solamente de indemnización, de desahucio, vacaciones, todos los demás trámites. Entonces tenemos, compañeros, dos trámites en el ministerio que lo podemos agrupar en grupos. La reincorporación, que tiene un tratamiento especial, y el otro es los demás trámites por derechos laborales. Vayamos a ver el trámite de reincorporación por despido injustificado. ¿Cuál es la base normativa? ¿En qué nos amparamos? ¿En qué nos guiamos para este trámite? Lo primero, la Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución establece que en su artículo 49, parágrafo 3, el Estado protegerá la estabilidad laboral y se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes. Por lo tanto, aquí hay un amparo constitucional en cuanto al derecho del trabajo que está prohibiendo el despido injustificado. Segundo lugar, el Decreto Supremo 28.699 de 1 de mayo de 2006. También tenemos el Decreto Supremo que va a complementar al 28.699, que es el Decreto Supremo 0495 y la resolución ministerial
868 del año 2010. Ese es el contexto básico, elemental, para que el Ministerio de Trabajo atienda un trámite de reincorporación, reitero, por despido injustificado. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se tramita? ¿Cómo se actúa para lograr la reincorporación? Camille, adelante, ha levantado la mano. Adelante, por favor. Sí, doctor. Le comento que no pude anotar el segundo decreto que dictó el 094. El segundo, por favor, doctor. 0495. 0495. Muchas gracias, doctor. Ya, y las resoluciones 868-2010 y el primer decreto es 28.699. ¿Ya? Bien, ¿cómo actuamos? Si cabe el término, se los voy a resumir, se los voy a procesar. Primero, el trabajador, ¿cuándo se considera despedido por causas injustificadas? Cuando ha sido despedido por causas no contempladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o artículo 9 de su decreto reglamentario. Lo primero que ustedes tienen que analizar es que se considera en Bolivia despido injustificado cuando el empleador no ha señalado cualquiera de las causas previstas en el artículo 16 de la ley o 9 de su decreto reglamentario. Esas serían las causas de despido, podríamos decir, injustificadas, porque no se ha justificado dentro del marco del artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario. Adviértase, compañeros, que en estos artículos no dice fuerza mayor, que es despido justificado. No dice hecho fortuito, que es despido justificado. Por lo tanto, si alguien despide por fuerza mayor o alegando fuerza mayor o alegando, qué sé yo, hecho fortuito, eso se considera despido injustificado porque no está dentro de las causales del artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario. Eso se va a considerar despido injustificado. Es más, hay una resolución ministerial de mayo de este año en el que la ministra recuerda que no son causas de despido justificado la fuerza mayor y el hecho fortuito. Perdón. Hola. ¿Qué dice el doc? En clases. Sí. Van a disculpar. Una emergencia. Entonces, despido justificado es solo lo que se alega
en el artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario, con las salvedades de que ya la renuncia y el abandono injustificado o la inasistencia injustificada no son parte del artículo 16 ni del artículo 9. Por lo tanto, para despedir justificadamente, tienen que basarse y demostrar que el trabajador ha incurrido en estas causales del 16 o del 9. Bien. Entonces, si nos encontramos con un trabajador al cual no le han despedido según estas causales, o si el trabajador considera que estas causales por las que se pudieron poner en el memorándum no son reales, no son ciertas, igual puede acudir al Ministerio de Trabajo denunciando primero despido injustificado y pidiendo su reincorporación. Eso lo hace al mismo tiempo, no lo hace en dos momentos diferentes. Denuncio, despido injustificado y demando reincorporación. Esa denuncia es verbal, no requiere un documento escrito, no requiere presentar una denuncia, una demanda escrita. Uno se apersona al ministerio, pide que se le asigne un inspector de trabajo, se le da una fichita de atención, como decir al cliente, se ve con el inspector, le expondrá esa situación de que fue despedido de manera injustificada y el inspector, ante la denuncia, tiene la obligación de emitir la única citación. Emite una citación que se llama única citación. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? En los otros trámites, hay primera citación, segunda citación y conminatoria. Pero solo en la reincorporación hay única citación. Entonces, quienes conocen, no con la debida delicadeza, atención en el Ministerio de Trabajo, pueden orientar mal a su cliente. Me ha llegado esta citación, ¿no? Por despido injustificado. No hagas caso, que te llegue la segunda. Vamos a esperar la conminatoria. Nunca les va a llegar la segunda. Les va a llegar, si no van a la audiencia, el empleador les va a llegar la conminatoria de reincorporación. Porque la inasistencia del empleador a la única citación hará presumir que el despido es injustificado. ¿Sí? Dice la norma, o sea, no es un invento mío, la inconcurrencia del empleador a la audiencia es prueba de aceptación de haber despedido injustificadamente. A tomar en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, vamos por ahí. Única citación. Se lleva adelante la audiencia. Se escucha a las partes. Primero al trabajador y dirá, me ha despedido de esta manera. Se escuchará al empleador. Se recepcionará si existe pruebas al respecto, ¿verdad? Y pues en ese sentido se dirá si es o no es correcta la denuncia del trabajador. ¿Hubo o no hubo despido injustificado? Eso valora el inspector de trabajo y emite un informe al jefe departamental de trabajo, quien es el que va a decidir sobre el tema. El inspector solo emite una opinión jurídica de conocimiento de causa, pero el que define es el jefe departamental de trabajo. Ahora, en esa única citación, ¿puede haber un cuarto intermedio? Sí, puede haber un cuarto intermedio. ¿Qué quiere decir? Se puede establecer un paréntesis y señalar que en 2 días
las partes se van a volver a reunir en el ministerio porque el empleador puede decir, nosotros hemos hecho un despido y además justificado, pero puedo traer más prueba. O sea, no hay, digamos, a solicitud de parte. Tiene que haber una justificación del por qué podemos hacer cuarto intermedio. Por ejemplo, se puede hacer un cuarto intermedio diciendo, bueno, ya han explicado bien las razones, yo entiendo también, voy a transmitirle, yo quisiera que arreglemos, voy a transmitirle al empleador, a mi representante, al que me ha enviado, y voy a tratar de que para la próxima podamos arreglar y proceder a la reincorporación. Entonces pido un cuarto intermedio para que no avance esto innecesariamente si podemos arreglar. Bien. Más o menos bajo esas circunstancias se puede hacer un cuarto intermedio. No es obligatorio. Una vez que concluye la audiencia, inspector hace un informe al jefe departamental de trabajo. Y el jefe departamental de trabajo, si considera viable la recomendación, en sentido, por ejemplo, de que ha habido un despido injustificado, emitirá un acto administrativo llamado conminatoria de reincorporación. Pero también el jefe puede establecer que no hay necesidad de una conminatoria cuando el inspector le oriente que el despido más bien era justificado. O sea, no es obligatorio la conminatoria, pero en la mayoría de los casos, pues, se establece la reincorporación porque se entiende que nadie va a ir a denunciar un hecho que no ha acontecido, ¿no? Es más, el trabajador tiene dos opciones y eso es lo que ustedes tienen que considerar. Puede pedir el pago de sus beneficios sociales, si le han despedido injustificadamente, desahucio, indemnización, aguinaldo si correspondiera, vacaciones o cualquier otro. Entonces, ese es un trámite. O en su caso puede demandar la reincorporación. Dos opciones que se excluyen unas a otras. O pide el trabajador beneficios sociales o pide reincorporación. Pero lo que no puede hacer es pedir las dos cosas al mismo tiempo. No se puede decir, quiero que me reincorpore y me pague mis beneficios sociales. ¿Cómo es eso? Al pagar los beneficios sociales estamos concluyendo la relación laboral. Entonces, ¿cómo le puedo reincorporar? No se puede, ¿no? Es excluyente. Eso define el trabajador y el abogado dirá, ¿quieres beneficios sociales? Entonces vamos a tramitar beneficios sociales ante el ministerio o ante el juez del trabajo. O le dirá, demandas, ¿quieres tu reincorporación? Sí, muy bien, vamos por la reincorporación. Listo. Porque cobrar los beneficios sociales implica hacer renuncia a la reincorporación. Aunque después el trabajador diga, yo quiero reincorporarme, pero usted ya cobró, sí, pero quiero reincorporarle, ya no puede. El cobro determina que uno ha estado de acuerdo con finalizar la relación laboral. Le puede deber más cosas, puede seguir demandando otros conceptos, pero lo que ya no podría hacer es reincorporar. Bien, entonces, citación por reincorporación única, se celebra la audiencia, se puede recomendar la reincorporación, se emite la conminatoria. La conminatoria de reincorporación es obligatoria, ¿sí? Al mismo puesto, más el pago de salarios que le adeudan al trabajador durante el tiempo que se ha interrumpido la relación laboral. Aquí no hubo, como se está disponiendo la reincorporación, técnicamente no hubo una conclusión, sino una suspensión.
¿Se acuerdan? Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Aquí hubo técnicamente una suspensión, una interrupción de la relación laboral. Y una vez salvada la situación y calificando que era despido injustificado, se dispone su reincorporación con el goce de haberes durante el tiempo que la relación ha estado suspendida. Si el trámite dura un mes. Si el trámite dura 4 meses, 4 meses. Si dura 5 meses, 5 salarios. Al mismo puesto y con los salarios devengados. ¿Sí? Ya habíamos dicho, la inconcurrencia del empleador a la audiencia, a la única, hace presumir que es prueba de aceptación por parte del empleador de que hubo un despido injustificado. La conminatoria es obligatoria, pero el empleador puede impugnar ese acto. Nadie le niega a impugnar mediante los recursos administrativos y hasta judiciales. Puede ante la conminatoria en 10 días interponer recurso de revocatoria. Decirle ante el mismo inspector, usted dispuso la conminatoria de reincorporación, pero yo he demostrado, y usted no tomó en cuenta, que el despido fue justificado. Puede oponerse. Va a resolver el recurso de revocatoria. Y si confirma el acto, el empleador tiene derecho a interponer el recurso jerárquico ante la misma autoridad, pero en este caso ya se eleva a la MAE, al ministro o ministra de Trabajo. Se eleva ante esa autoridad y va a resolver mediante una resolución ministerial el recurso jerárquico, ya sea confirmando la reincorporación o, en todo caso, disponiendo que quede sin efecto la conminatoria. Entonces, puede haber la vía recursiva en la instancia administrativa. Ahora, el empleador también puede plantear una impugnación judicial ante el juez de trabajo. Impugna la conminatoria de reincorporación. Y si lo hace así, igual no debe dejar de cumplir la conminatoria. Esto, que parecería favorable solo al trabajador, también favorece al empleador. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, conminatoria de reincorporación, el trámite dura 4 meses. El empleador les reincorpora. Esos 4 meses de los recursos y otras cosas, hasta que se resuelva la vía administrativa o la judicial, el trabajador sigue cumpliendo labores. Y el empleador se sigue beneficiando de su trabajo. Pero, ¿qué pasa si no le quiero reincorporar? Y el trámite dura 8 meses y confirman la reincorporación. Le tengo que pagar 8 meses de sueldo sin haber trabajado. Entonces, ¿culpa de quién es? Del empleador que no ha cumplido la conminatoria de reincorporación. Porque ese pago emerge de una violación al derecho laboral del trabajador por haber sido despedido en forma injustificada. Eso es lo que tenemos que considerar. Juan Israel, adelante, por favor. Doctor, una vez resuelto el recurso jerárquico, ¿ahí recién puede activar la vía judicial o ahí se acaba? Ya, eso vamos a explicar en este mismo instante. Okay. Entonces, el trabajador, una vez que tiene en sus manos la conminatoria de reincorporación, notifica al empleador y éste tiene que reincorporar, independientemente de los recursos, administrativos o judiciales. Debe reincorporar.
¿Qué pasa si no se incorpora? Se abre el ámbito del Tribunal Constitucional, la acción de amparo constitucional. Una vez que uno tiene la conminatoria de reincorporación, siendo obligatoria la misma, aun cuando están pendientes de resolver los recursos de revocatoria, recursos jerárquicos, o aunque hubiera interpuesto un recurso ante un juez de trabajo, la o el trabajador pueden interponer en virtud de la inmediatez, del principio de inmediatez, una acción de amparo constitucional. Y si la conminatoria ha tenido la debida fundamentación, y aunque estuvieran pendientes de resolver los recursos administrativos o judiciales, concederá el Tribunal Constitucional la tutela provisional. Concede la tutela provisional en tanto se agoten los recursos. Y por lo tanto el trabajador es reincorporado. Wilson, adelante. Buen día, doctor. Entonces, en este caso, ¿no se toma en cuenta el principio de subsidiariedad? Correcto. No se toma en cuenta el principio de subsidiariedad, que está previsto en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia ha modulado esa situación y ha establecido, ¿verdad?, que en el caso de la reincorporación, por estarse violando el derecho al trabajo, un derecho constitucionalmente reconocido, porque incluso tendría que decirse, no podemos ir a la acción de amparo, porque dice aquí esta partecita que es tan importante, la acción de amparo se interpone cuando no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Artículo 129, parágrafo 1 de la Constitución. Entonces, bajo ese argumento antes decían, no puede después de la conminatoria ir pues a una acción de amparo. ¿Por qué? Porque hay otro recurso legal para proteger. Vaya ante el juez de trabajo. Pero dice cuando no hay otro recurso medio de protección inmediata. Y ustedes saben, un proceso judicial puede durar hasta años. De modo tal, bajo ese criterio, se exime del principio de subsidiariedad y se privilegia la inmediatez. Habían diferentes líneas jurisprudenciales, pero ahora se ha dictado este año, no creo que sea más de 2 meses y algo más, un acuerdo en el Tribunal Constitucional en el que se uniforma la jurisprudencia y se hace un acta donde firman todos los miembros del Tribunal Constitucional en sentido de que se puede interponer la acción de amparo aun cuando estén pendientes de resolver recursos administrativos o judiciales y que el Tribunal Constitucional deberá otorgar la tutela provisional y disponer la inmediata reincorporación del trabajador a la misma fuente de laboral, al mismo cargo y con el pago de los salarios devengados. Esa es la característica para que ustedes vean cuán importante en este caso es la labor del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir. Y justo las preguntas han tenido que ver con el orden que estamos exponiendo. ¿Ya?
Entonces, esa es la situación. Por eso dice, el empleador puede impugnar la decisión del ministerio en la vía administrativa, en la vía judicial, pero previamente debe cumplir con la reincorporación. También al trabajador que se le niega puede demandar la reincorporación en la vía judicial, porque el ministerio puede decir el despido ha estado correcto. ¿O qué pasa cuando hay instituciones públicas y hay esa influencia del gobierno en algunos niveles, no en todos, de decir, usted saque nomás que vaya a hacer valer su derecho al juzgado de trabajo? Y el ministerio, como no puede irse en contra del trabajador totalmente, va a hacer una gambeta ilegal y va a decir, sin perjuicio de los derechos que le asisten, el ministerio no va a poder resolver eso, se trata de un hecho controvertido, dicen. A mí me parece sumamente extraño porque todos los casos que llegan al ministerio son controvertidos, si no llegarían, pues. Si no es en la audiencia de conciliación, pues se resolverían si no son controvertidos. Pero justamente, ¿por qué se dicta una conminatoria? Porque se ha vuelto controversia. Pero le han puesto ahí, es un hecho controversial, es un hecho controvertido, y vaya al juzgado, y lo mandan al trabajador al juzgado. Y claro, el trabajador a veces tarda 3 años, 4 años, imagínense ustedes, y después de eso puede retomar su fuente de trabajo con el pago de salarios devengados. ¿Quién es culpable de que paguen al trabajador 4 años de salarios? El empleador. Porque lo que ustedes tienen que ver, esto emerge de un incumplimiento a la Constitución por despedir injustificadamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Solo tienen derecho los que están en la Ley General del Trabajo. Los servidores públicos, los trabajadores, por decirles, de la administración pública, Fuerzas Armadas, policía, no tienen derecho a demandar su reincorporación, salvo que por otra vía se encuentren en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo tener un hijo en situación de discapacidad o tener una persona trabajadora estando gestante o ser padre o madre progenitora, pero después no pueden. Eso es lo que podríamos decir, lo injusto de lo que significa un trámite de reincorporación, y más que lo injusto, lo discriminatorio frente a otras personas, ¿no? Ese aditamento tal vez deberíamos hacer de manera crítica de que los trabajadores no son tratados por igual, ¿sí? Bien, ese es el trámite a tomar en cuenta, ¿sí? No sé, hay algunos compañeros que compraron el librito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y a tiempo de comprar yo les di ese acuerdo que uniforma. ¿Alguien tiene de ustedes? ¿Me puede leer cuál es el título de ese acuerdo del Tribunal Constitucional para pasarles el dato? A ver, ¿quién tiene? ¿Nadie? ¿Se los han guardado bonito para nunca más leer? Porque a ustedes les he dado, ¿no? Entiendo. Bueno, entonces ya saben, esa es la situación. Hay que nomás buscar eso en la página del Tribunal Constitucional, van a encontrar. Ahorita no lo tengo a la mano. Bien. ¿Qué pasa con los de otros derechos laborales? Hemos hablado de la reincorporación, pero ¿qué es lo que ocurre cuando el trabajador es despedido y quiere cobrar beneficios sociales? ¿Puede ir al ministerio? Sí. ¿Qué pasa cuando le deben sueldos y salarios? ¿Puede ir al ministerio? Sí. Cuando no le han pagado su aguinaldo, cuando no le dan sus vacaciones, puede ir. El problema es que atiende un inspector de trabajo, pero ya no en la misma forma, ¿sí? Ya no en la misma forma. Ya no tiene fuerza coercitiva.
sino es en la vía de la conciliación. Es en la vía de la conciliación. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, eso habrá que tomar siempre en cuenta. A ver, aquí hay una pregunta que dice Daniel. En caso de muerte del trabajador, ¿cómo se procede con la liquidación de beneficios sociales a la viuda? ¿Se debe tomar en cuenta la declaratoria de herederos? Correcto. Se apersonan con la declaratoria de herederos y se les paga los beneficios sociales, incluido el desahucio por muerte. Pero, ¿qué pasa si se apersonan dos sectores? La anterior esposa con sus hijos, la actual esposa con sus hijos. Eso resuelve el juez en lo que hemos dicho, el trámite de declaratoria de derechos, en caso de que hubiera conflicto. Si no hay conflicto, con la declaratoria de herederos hacen el trámite del cobro de beneficios sociales del trabajador que ha fallecido. ¿Ya? Bien, entonces, todos esos otros derechos pueden ser tratados ante el Ministerio de Trabajo, pero en la vía de la conciliación. ¿Sí? En la vía de la conciliación. ¿Qué significa? Que no va a haber conminatoria aquí. Que no va a haber un acto administrativo que le obligue al empleador a que cumpla. Por lo tanto, el inspector de trabajo, ustedes se darán cuenta, está de alguna manera, ¿sí? Está de alguna manera el inspector de trabajo está impedido de poder ejercer con mayor fuerza, con mayores facultades, la posibilidad de hacer cumplir el pago. Tiene que haber una norma, ¿no?, a la que se niegan muchos. ¿Por qué? Porque si el inspector atiende todos estos asuntos, van a decir los jueces de trabajo están por demás. Por lo tanto, habrá que discriminar aquellos derechos en los que sí se podría contar en la vía ágil, rápida, con la presencia de un inspector de trabajo. Les pongo un ejemplo. Me deben horas extras y el empleador dice no le debo horas extras porque es personal de confianza. ¿Quién va a dilucidar eso? Es el juez. No le debo horas extras porque si bien no tengo libro de asistencia, no ha hecho horas extras. ¿Quién va a dilucidar? El juez. Pero ¿qué pasa si dice el trabajador, me debe mi salario del mes de agosto, del mes de septiembre? Tendremos que ir a un juicio, a un juez, donde el proceso dura 2, 3 años para que le pague su salario de agosto y de septiembre. Ahí lo que tendría que ser el inspector, usted le debe, no, muestre que haya pagado. Si le debe, sí, pague. Pero lo que no puede acontecer es que el empleador diga, sí, le debo de agosto y de septiembre, pague, que me haga juicio, porque usted no tiene facultades para atender, señor inspector, que me haga juicio. Ese es el gran problema. Esos derechos, exceptuando el tema de beneficios sociales, que puede haber el tema de la causa del despido u otros, como el derecho, por ejemplo, al pago del aguinaldo en forma inmediata, el pago de los salarios, o el goce de vacaciones cuando quiere el trabajador y no le quieren dar, y diga, haga un juicio para que le demos las vacaciones, pues nunca le voy a dar, me salir con la suya. Deberían ser de resolución inmediata. Y eso es lo que deberíamos discriminar para que no se quite toda la facultad que tiene el juez, ¿no? Además, estos son derechos que se puedan dar y exigir en el curso de la relación laboral, estando vigente. ¿Cuándo concluye la relación laboral? Bueno, vamos ante el juez de trabajo.
De modo tal que le ayudamos a bajar la carga procesal también a los jueces de trabajo, que ustedes saben, se quejan mucho que tienen bastante carga, pero también se oponen cuando uno quiere darles facultades a los inspectores. Ahora, a los inspectores hay que capacitarlos, ¿no? Tiene que ser también una labor de casera. No puede ser gente improvisada, gente que no es abogado, ¿no? Entonces, no queremos, pues, personas improvisadas. Esos ajustes habrá que hacer para que los derechos sean tutelados de manera más efectiva, ¿ya? Bien, por lo tanto, reitero, todos los demás trámites, aparte de las de incorporación, pueden ir al Ministerio de Trabajo, pero el inspector no tiene fuerza coercitiva en materia de relaciones individuales de trabajo para hacer cumplir. Porque en colectiva sí, el laudo arbitral tiene fuerza de sentencia, ¿no ve? Entonces se puede ir. Ahora, pese a que los inspectores no tienen facultades, hacen pagar. En muchos casos, hacen pagar, ¿no? También las personas, no todas van y dicen no quiero pagar. No es así. Muchos pagan. Pero lo que tiene que acontecer es que haya un procedimiento de reglas de juego más claras para que los derechos tutelados, por ejemplo, yo voy por mis beneficios sociales, pero digo, me deben mis salarios. Bueno, voy a pagar los salarios, ya, pague los salarios y lo de los beneficios sociales que vaya a un proceso. Eso también se podría hacer, ¿no? Entonces, esa es la situación. Una última recomendación, simplemente decir que cuando el empleador en estas actuales circunstancias habla con el trabajador y le dice, no te voy a pagar, prefiero pagarle al abogado, ni voy a ir, porque también si no va, no se puede decir nada. No te voy a pagar, no pierdan el tiempo yendo al ministerio, porque ya la decisión la tomó el empleador. Si el empleador les dice, no te voy a pagar, no voy a ir, voy a hacerte dilatar, prefiero pagarle al abogado, vayan al juez y notifíquenle con la demanda. Ahí vamos ya en serio, ¿no ve? Pero si hay gente consciente que puede escuchar y que simplemente ha sido un impasse que siempre se da en la vida, pueden agotar esa vía de la conciliación laboral ante el Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Esa es la recomendación que les puedo decir. Ahora, la inasistencia del empleador puede generar una multa por desacato que impone el Ministerio de Trabajo, y esa multa no es para el trabajador, sino es para el empleador, para el ministerio, ¿ya? Con eso hemos terminado este tema tan importante, chiquito pero útil, ¿no ve? Chiquito pero útil. Bien, lo otro que quería era conversar con ustedes para el tema del examen. Tenemos que dar el examen del segundo parcial y hemos estado esperando a ver cómo se configura la situación. No hay todavía posibilidades y la posición de las autoridades tardará pues una semana, unos días más. Entonces, y hasta que nuevamente retomen las riendas de la carrera, de la facultad, pues podemos tardar. Entonces, vamos a dar no presencial el examen, que hubiera sido mi intención, ¿no? Vamos a dar un examen virtual y eso es lo que quiero conversar con ustedes, que puedan dar este día jueves con calma, estamos a lunes, martes, miércoles, el jueves, ¿sí? No les he pasado a nadie todavía las instrucciones del examen, pero yo quisiera, por un principio de, por un principio de ecuanimidad, que todos den el mismo día, ¿sí?
que todos den el mismo día el examen. Los 3 paralelos. A la misma hora. ¿Ya? De modo tal que no se diga, este examen ha sido más difícil, menos difícil. Solamente habrá pues el examen y ya está, ¿no? Por ahí hasta 2 exámenes, qué sé yo, digamos por letras, pero bueno, el mismo día. Daríamos a las 7 de la mañana el jueves, para que nadie se queje y diga yo trabajo y demás, ¿no? Aunque el caso de ustedes no es tan así. Y si tienen clases esa hora, pues por ese día se piden permiso. 7 de la mañana hasta las 8:30. Damos unos 10 minutos para que, 7 hasta las 8:30. Unos 10 minutos damos para que manden la captura del examen, lo conviertan ahí bonito como lo hacen ustedes y ya está. Me mandan al otro celular que yo les voy a dar y damos la pruebita. ¿En qué consistiría? Simplemente en un análisis que ustedes van a hacer de un tema que les voy a plantear en materia laboral. Es decir, este señor trabajaba, ¿no? Espérenme un segundo, creo que es de la facultad. Hola. Bien, entonces, esa es la situación. Un tema, este trabajador ha cumplido o la trabajadora esta labor, le deben, qué sé yo, su hora extra y necesitamos que esto acontezca y ustedes van a hacer una respuesta escrita y decir, ¿le corresponde, no le corresponde? ¿En qué fundamento le corresponde? ¿En base a qué norma le corresponde? Transcribirán la norma in extenso, la partecita que le corresponda, harán un análisis, un razonamiento, libro abierto, obviamente, y luego, si corresponde, harán la liquidación de los derechos que se les va a plantear. Ese es el examen, ¿ya? Entonces, es toda la parte que tienen que dar el segundo parcial y obviamente se harán reforzar con los principios, ¿no? Que siempre están en todo lado los principios y harán esa respuesta. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Disculpe, doctor, ¿no podría ser el día sábado o domingo? No, lamentablemente yo tengo actividades ese día ya. O sea, las anteriores veces podía, pero ahora no, los sábados viajo, domingos retorno tarde y al lugar donde voy no hay una buena señal. Entonces, por esas razones que no podemos. Los puntos del examen
pues son los mismos que están en el sílabo. Aquí está. Yo les voy a leer ante esa duda. 30 puntos es. ¿Por qué? Porque teníamos que dar un parcial oral y un parcial práctico. Como lo estamos uniendo, el oral y el práctico, este examen es por 30 puntos. ¿Mm? ¿Ya? O sea, como les digo, no tienen que estar, si ahora dan unas de pasada, seleccionan el material, van a poder dar, ¿no ve? O sea, ¿de dónde sale el tema de pronto? ¿Qué significa pronto? ¿Van a empezar recién a ver sus apuntes? Joel Andrés, adelante. Doctor, ¿va a entrar el cálculo de beneficios sociales? Sí, sí, sí. Termina en un cálculo de beneficios o de derechos laborales, según lo que hagamos el examen, ¿no? ¿Qué cosas se le deben? Se va a expresar también en una liquidación. Kenneth, adelante. Sí, doctor. Entonces ese día, el día jueves, vamos a estar temprano a las 7, todos los paralelos. Ahí usted nos va a dictar más o menos de qué trata el caso y en base a eso nosotros vamos a hacer una prueba escrita sobre Sí, una prueba qué le escrita. corresponde. Bueno, está bien, doctor. Muchas gracias. Una prueba escrita con su liquidación si correspondiera. Lo que voy a hacer el jueves es darles el examen, mandarles por los grupos de WhatsApp y nada más. Ni siquiera nos vamos a ver ya aquí en pantalla. Ya no les voy a decir, tengan el examen, aquí nada. ¿Ya? José Antonio, adelante. Doctor, el examen sería más o menos como un cálculo de beneficios sociales, pero fundamentado. Algo así, sí, 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 va por ahí. Eso es. Por eso hay que ir leyendo, entendiendo, precisando las normas, ¿no? Para que justifiquen bien. Lo que más nos falta es razonar, ¿no? El derecho se aprende estudiando, se ejerce pensando. Esto es como ejercer. Esto es como una consulta jurídica. Esta es mi situación, he entrado, he trabajado así, ¿qué dice? Ah, ya, muy bien, te correspondería esto, pero ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Estos son los argumentos válidos para tu pretensión y por lo tanto te corresponde, esto es tu respaldo jurídico y te lo saco tu liquidacióncita y es tanto. Esto es lo que te correspondería, ¿sí? El examen en tiempo va a ser 1 hora y media. Y unos 10 a 15 minutos para que puedan máximo convertir el examen, enviar. Pero sí tienen que tomar en cuenta que una vez que cerremos la hora de recepción del examen, los que envíen el examen, los que después envíen fuera del horario, tienen 0. Eso sí, tomen muy bien en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos hecho ejercicios de liquidación. A veces, digamos, yo les daba el ejercicio, ¿no? Hagan la liquidación ahora, digamos. Ya. A las 10:30. Otros me mandaban a las 11:30, hasta las 12. Pero no han faltado algunos que a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, doctor, no he tenido tiempo, mi liquidacióncita. Bueno, está bien porque es una práctica. No les estoy cuestionando eso. No, 4 de la tarde, 5 de la tarde. El examen no. ¿Ya? Edgar Laura, adelante, compañero. Gracias, doctor. Buen día. En todo caso, el examen va a ser manuscrito, así eso tenemos que entender, doctor. Podemos hacerlo en computadora, más o menos, digamos. Manuscrito, la liquidación, el fundamento, letra clara, como examen. Ustedes ponen examen del segundo parcial de Derecho del Trabajo, copian la pregunta in extenso. Y después de copiar la pregunta in extenso, empiezan a responder. Y luego hacer la liquidación y todo eso. ¿Ya? Está bien, doctor. Por mi parte, yo le digo, está perfecto. Gracias, doctor. Sí, tienen que razonar. No, o sea, no le tengan miedo a los razonamientos, ya que ustedes